Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios por darnos la bendición de estar aquí presente. Puede tomar su asiento, iglesia. Gloria a Cristo. El grupo de alabanza puede tomar su lugar de igual manera. Dios bendiga a los músicos. Amén. Todos los niños menores de 12 años, ¿verdad?, pueden retirarse a su clase en este momento. Todos los niños menores de 12 años. Gloria a Dios. Tenemos estudio, ¿verdad? Van a estar repartiendo la enseñanza de este día. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando por Facebook Live en este momento. Gracias por sintonizarse y estar participando de este servicio juntamente con nosotros. Oremos, ¿verdad?, por los que no están presentes el día de hoy, para que el Señor les fortalezca y les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén, aleluya, así sea. Gloria sea al Señor Jesús. Y recordemos, hermano, este domingo, ¿verdad?, en nuestro evento Noches de Fuego, va a estar con nosotros el pastor Samuel Valverde, ¿verdad? Así que vengamos a gozarnos, amén, vengamos a alabar a Dios, a abrir nuestro corazón, ¿verdad?, a escuchar palabra del Señor y a permitirle a Dios, ¿verdad?, hacer en nuestras vidas lo que Él desea hacer ese día en nosotros, amén. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. ¿Todos tienen su estudio? Sí, gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, antes de iniciar la enseñanza de este día. Recordemos de poner nuestros celulares en silencio, vibración, y todo que guste agua, ¿verdad?, se encuentra en la parte de atrás. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón, nuestros oídos, Padre, para poder seguir creciendo en tu palabra, Señor, para poder, Señor, entender tus profecías, Señor mío, y poder prepararnos por medio de ellas, Padre mío, guardando nuestro testimonio, Padre mío, siendo testigos tuyos hasta que tú vengas, Señor mío. Permíteme ser de bendición y edificación a la congregación, Señor, y que sea tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo en cuando nos ministre y nos llene. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria sea Jesús. Vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro curso de escatología, ¿verdad?, titulado Era del Fin. Amén. Esta es ya la lección número 6, hermanos, ¿verdad? Vamos ya bastante avanzados, ¿verdad? Creo yo que nos hacen falta como unas 4 lecciones más. Amén. Primeramente a Dios, ¿verdad? Para finales de enero ya terminamos totalmente este curso. Amén. Gloria sea al Señor Jesús, ¿verdad? Y espero en el Señor, ¿verdad?, que esté siendo de bendición para ustedes. Amén. Recuerde que todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir se encuentra allí, ¿verdad? Comentario que yo agregue, pues tengo una pluma, ¿verdad? Un cuaderno, ¿verdad?, donde usted tome notas, ¿verdad?, para que pueda apuntar, ¿verdad?, así recordar lo que desee recordar. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar este estudio, ¿verdad?, la lección número 6, y este día vamos a estar estudiando bajo el tema las 7 trompetas. Amén. En el libro de Apocalipsis, hermano, hay 3 grupos de 7. Amén. Se encuentran los 7 sellos, se encuentran las 7 trompetas y se encuentran las 7 copas. Amén. Y de hecho también hay otro grupo, ¿verdad?, que si recuerdo bien se le titula relámpagos, los 7 relámpagos. Amén. Mas sin embargo a los relámpagos el Señor no le permitió a Juan revelar su significado y qué iba a pasar durante esos juicios o ese periodo de tiempo. Amén. Pero en este caso, en estos 3 grupos sí se le permitió, ¿verdad? Ya estudiamos los 7 sellos, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a estudiar las 7 trompetas. Amén. Recuerde, ¿verdad?, que estos 3 grupos, ¿verdad?, terminan siempre con la segunda venida de Jesucristo. Los 7 sellos terminan con la segunda venida del Señor. Las 7 trompetas terminan con la segunda venida del Señor. Y las 7 copas terminan con la segunda venida del Señor. La diferencia de estos 3 grupos es simple. Los 7 sellos son la historia larga. Las 7 trompetas son la historia mediana
Y las 7 copas son la historia corta. Amén. Es simplemente de esa manera. El primer sello se abrió en el año 300 y pico con el nacimiento de la Iglesia Católica, que es considerado el caballo blanco. ¿Verdad? De ese tiempo en adelante, ¿verdad? Esa institución, ¿verdad? Comenzó a permitir el evangelio a tal grado que muchas de sus doctrinas hasta el día de hoy, incluso denominaciones cristianas, las tienen. Amén. Pero esto estamos hablando ya, hermanos, de cientos de años. Amén. Ahí fue cuando se abrió el primer sello. La primera trompeta, pues que vamos a estar estudiando en este estudio, vamos a ver, ¿verdad? Y estudiar cuándo fue que se abrió. Amén. Y las 7 copas son la historia corta, hermano. Las 7 copas no se abren, amén, hasta lo que se considera, ¿verdad?, los últimos 3 años y medio, ¿verdad? O sea, hasta la gran tribulación, ¿verdad? Dice, las copas no inician hasta que la marca de la bestia sea implementada. Y recuerden, la marca de la bestia no es implementada, amén, hasta los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel. Porque es durante los últimos 3 años y medio que ya el anticristo se revela como realmente es, ¿verdad? Y comienza a tratar de hacer las cosas forzosamente y de controlar a las personas. Y de la manera que va a hacer esto, va a ser a través de esa marca, a través de ese sistema, identificación, amén, que vaya a implementar. Dice Apocalipsis 16, del verso 1 al 2, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Amén. So, noten que estas copas van a ser para un grupo selecto específico. Amén. Va a infectar, ¿verdad?, a cierto tipo de persona. ¿Qué cierto tipo de persona, verdad? Por las personas que se hayan puesto la marca de la bestia. Pero todos los que tengamos la marca de Dios, tendremos la protección del Señor. Amén. Estas 7 copas van a ser muy similares, hermano, a las 10 plagas, ¿verdad?, de Israel con Egipto. Ya ve, ¿verdad?, cuando el Señor estaba liberando a Israel de Egipto, amén, Dios, ¿verdad?, atacó a Egipto con 10 plagas. Pero miramos, ¿verdad?, que aunque ellos estuvieron presentes durante todo ese tiempo, ¿verdad?, el Señor mantuvo su protección sobre de ellos. La ira era para Egipto y no para Israel. Amén. Y esta ira de las 7 copas no será para el pueblo de Dios, ¿verdad?, sino para aquellos que se han, ¿verdad?, sometido al gobierno, al sistema del anticristo. Amén. Punto 2. Iniciamos con las 7 trompetas. No vamos a iniciar, ¿verdad?, de trompeta 1 a trompeta 7, amén, sino que vamos a iniciar con la tercera trompeta, y de ahí nos vamos a pasar a la segunda, a la primera, porque es más fácil explicarlo, ya que tiene que ver con mucha historia. Amén. Vamos a leer. La tercera trompeta fue en Chernobyl, que sonó en el año 1986, del día 26 de abril, hermano. Esta fue la tercera trompeta, ¿verdad? El tercer juicio de parte de las trompetas, ¿verdad? Este fue el año en el cual sonó. Este evento, hermano, fue el desastre nuclear más grande de la historia de la humanidad. Fue el desastre nuclear más grande de la historia de la humanidad. Hubo 10 veces más radiación que cuando se lanzó la bomba atómica. Solamente imagínense usted. 10 veces más radiación que cuando se lanzó la bomba atómica. Algo tremendo. Dice las Escrituras, Apocalipsis 8, del 10 al 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Amén. En inglés dice Wormwood, pero si estuviera leyendo la Biblia en ruso sería Chernobyl, que es lo que significa, ¿verdad?, en español, Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Amén. ¿Qué es lo que sucedió en este evento histórico?
amén, en este evento, ¿verdad?, más fuerte, ¿verdad?, que ha sucedido en la historia de la humanidad, ¿verdad?, de un desastre nuclear. Cuando esto sucede, ¿verdad?, usted puede ver allí una de sus fotos que dice Chernobyl, así se llamaba la planta nuclear, ¿verdad?, Ajenjo, la cual se encuentra en Prilla, Ucrania. Cuando sucede esto, hermanos, ¿verdad?, la otra foto es una explosión, ¿verdad?, de esa misma planta nuclear, ¿verdad? Cuando sucede esto, ¿verdad?, pues se levanta, ¿verdad?, toda la radiación al aire, amén, y crea una nube, la cual, ¿verdad?, hace que comience a llover, y estas lluvias cayeron en Italia, cayeron en Inglaterra, la Gran Bretaña, y cayeron en partes de Sweden, creo que en español es Suecia, ¿así se dice? Amén, en partes de Suecia, amén. Todo, hermano, fíjese nomás, todo en lo cual esa agua cayó, hasta el día de hoy no crece plantación. No tan solamente cayó en tierra, sino como dice la profecía, que iba a caer en aguas y se iban a hacer, ¿a qué? Amargas. Amén. Toda la gente que bebió de esas aguas, hermano, que fue una cantidad exagerada, amén, les pegó cáncer por causa de la radiación y murieron. Hasta el día de hoy, hermano, todavía hay personas afectadas por este evento. Muchos niños murieron por causa de esto, hermano. Estamos hablando de cientos y miles de personas. Cuando sucede esta explosión, hermano, los bomberos que fueron a apagar el fuego fallecieron. Cada uno de ellos murió. ¿Por qué? Por la radiación tan fuerte, hermano, que había en ese lugar. Hay historias tan terroríficas, hermano, que hablan y dan testimonio que las personas que iban saliendo, hermano, de esa planta, iban con la piel colgando de sus huesos. Fíjese nomás, hermano. Estamos hablando del desastre nuclear más fuerte de la historia de la humanidad. Si usted ve las siguientes fotos, hermano, en la siguiente página, amén, usted puede ver allí una foto de Prilla, Ucrania, antes de la explosión, y la foto al lado, ¿verdad?, es la misma ciudad, pero ahora es considerado un ghost town, lo que es un pueblo, una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque ya nadie puede vivir en esa ciudad, hermano. Tú entras en esa ciudad y vas a morir, vas a fallecer. Nadie puede entrar a ese lugar, hermano. Nadie. Aún teniendo equipo especial, hermano, hay ciertas áreas que aún con equipo especial no puede, de tan fuerte que está la radiación en ciertos lugares en esa ciudad. Hay edificios, casas, malls, etcétera, totalmente abandonados, hermano, porque nadie puede vivir en esa ciudad. Usted ve otra foto allí de cientos de vehículos abandonados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque están llenos de radiación. Usted toca cualquiera de esos cientos de vehículos, hermano, se muere instantáneamente. Qué tremendo está esto, hermano. Es algo terrible. Las personas que no murieron por causa de la radiación, murieron por causa de cáncer. Las personas, ¿verdad?, que tal vez no murieron por causa de la explosión, inmediatamente murieron por las aguas amargas. Como dice la profecía, que muchos iban a morir por esas aguas. Y ciertamente así sucedió. No es coincidencia, hermano, que el evento más grande, el desastre más grande nuclear, se encuentre en la palabra del Señor. La segunda trompeta fue lo que consideramos usted y yo, hermano, la Segunda Guerra Mundial. Apocalipsis 8, de verso 8 a 9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo fuego. ¿Le suena esto similar? ¿Nunca ha visto usted, hermano, las fotos, verdad, o los videos de cuando tronó la bomba atómica? Recuerda, hermano, que todo lo que está viendo el apóstol Juan, hermano, él lo está tratando de describir conforme lo que él conoce. Nos tenemos que poner en los pies, como decimos, en los zapatos, ¿verdad?, de esa persona. El apóstol Juan, ¿verdad?, prácticamente está teniendo un viaje al futuro. Él está viendo cosas, hermano, que no existían en su tiempo. Él está tratando de explicar cosas que no conocía y que no tenía en su vocabulario. Lo mejor que podía hacer es usar palabras conforme su cultura y su
su tiempo para identificar todo lo que estaba viendo, hermano. Amén, aleluya. Y él es lo que está haciendo. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta, hermano, que fue la Segunda Guerra Mundial, sonó en 1939. La profecía dice, hermano, que una tercera parte de las naves iban a ser destruidas. Pues, ¿qué cree que pasó? Una tercera parte de las naves fueron destruidas, de las naves que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Usted tiene allí los números. En la primera foto, ¿verdad? Dice 105,127 ships participating in World War II. O sea, este es el número de naves que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene el número que fue destruido, que fue 36,387, que literalmente, hermano, es una tercera parte de las naves destruidas. Ahora, según la profecía, dice que el apóstol Juan vio algo como una montaña grande ardiendo en fuego. Si usted ve la siguiente página, hermano, usted se va a dar cuenta que es exactamente de esa manera en que se ve cuando una bomba nuclear explota. O sea, el apóstol Juan, hermano, estaba viendo eventos históricos que iban a marcar, hermano, la historia de la humanidad. Y para nosotros son historia, pero según la Biblia son juicios de Dios sobre la tierra, hermano. Amén. Estas cosas no acontecieron nomás por nomás, sino que son juicios que Dios está trayendo a esta tierra, juicios que están desenvolviendo el plan de Dios para el ser humano. Punto C, la primera trompeta. La primera trompeta, hermano, fue lo que usted y yo conocimos como la Primera Guerra Mundial. Apocalipsis 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fue mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esta guerra, hermano, sucedió en 1914. Es aquí cuando la primera trompeta suena. La primera trompeta sonó. Amén. Vemos que el primer sello se abrió, ¿verdad?, en el año 300 y pico. Y estamos mirando que la primera trompeta sonó no hasta 1914. ¿Verdad? Podemos ver, como les expliqué al principio, los sellos son la historia larga. Amén. Y la trompeta es la historia mediana. Amén. Dice la primera guerra donde mueren más de 1 millón. Este es el evento histórico, ¿verdad?, de guerra, en el cual por primera vez miramos, hermano, en la historia de la humanidad, en que muere un número tan grande como este. Nunca antes se había visto, ¿verdad?, una guerra mundial, ¿verdad?, una guerra en que murieran, ¿verdad?, tantas personas hasta que suena la primera trompeta. Entonces mueren más de 1 millón de personas en este mundo. Dice la política de la guerra quemada. Esta fue una política, hermano, que se aplicó durante la Primera Guerra Mundial. La profecía dice que la tercera parte de los árboles serían quemados y las hierbas. Durante esta guerra, hermano, es lo que hacían los ejércitos. Ellos estaban quemando las hierbas, estaban quemando la tierra, estaban quemando los árboles. ¿Saben por qué? Porque no querían que el enemigo disfrutara de lo que esa tierra ofrecía. Cuando ellos ya se veían que ya venía, ¿qué es lo que hacían? Quemaban todo, hermano. Y hicieron esto durante toda la Primera Guerra Mundial. Fíjense nomás. ¿Qué ideas, no? ¿Verdad? No, pues se van a quedar con todo esto, mejor hay que quemarlo. ¿Verdad? Y hicieron esto durante toda la guerra, durante toda la Primera Guerra Mundial, hermano. ¿Verdad? No los vamos a dejar que nada. Nos van a ganar, mejor quemamos todo. Y durante toda la Primera Guerra Mundial se la pasaron quemando hierba, se la pasaron quemando árboles, se la pasaron quemando la tierra. La profecía dice que hubo granizo mezclado con fuego, ¿verdad?, y sangre. ¿Sabía usted que fue en esta guerra donde primera vez, hermano, se usan las armas biológicas?
Por primera vez en la historia de la humanidad, se levanta una guerra donde se comienzan a usar armas biológicas, hermano, que producen cosas terroríficas en el cuerpo del ser humano. Todo esto, hermano, es lo que el apóstol Juan estaba experimentando, estaba viendo y se le estaba revelando en esta visión que Dios le estaba enseñando. Él estaba mirando el desastre nuclear más grande que un día iba a llegar a suceder en la faz de la tierra. Él estaba conociendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, aún antes que llegaran a acontecer. Jesús mismo enseñó, hermano, que se levantarían naciones contra naciones. No estaría hablando allí de las guerras mundiales que un día se iban a levantar. El Señor mismo anunció de ellas, iglesia. Y tal vez unos creían, ¿verdad?, que esto nunca iba a suceder. Pero sucedió la primera. Y después que sucede la primera, las naciones pensaron que ya nunca más iba a volver a pasar otra, porque vieron mucha muerte, vieron mucha sangre. Y nomás pasó unos años y se viene otra. Cuando los mismos gobiernos del mundo acababan de decir, y todo esto está registrado, que ya no iba a haber otra guerra mundial. Porque habían visto mucha muerte, habían visto mucha sangre. Hermano, nomás pasó unos años y vámonos a la segunda. Es que lo que está profetizado, hermano, no se puede detener. Amén, aleluya. Punto 3. Las primeras 3 trompetas han sonado. La primera trompeta, como aprendimos, fue la Primera Guerra Mundial, donde murieron 8.2 millones de personas. La segunda trompeta fue la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 52, hermano. 52 millones de personas. Hermano, ese es un número fuerte. Y déjeme decirle que según las profecías de la palabra y la trompeta que estamos esperando, que lo vamos a estudiar en este estudio, este número es pequeño. 52 millones de personas no se compara al número de personas que va a morir en la trompeta que está por sonar. Y la tercera trompeta fue el accidente nuclear más grande de la historia de la humanidad, conocido como Ajenjo o en ruso Chernobyl. Estas son las primeras trompetas, hermano. Juicios que fueron derramados por Dios en esta tierra. Muchas de las personas, hermano, miran todo eso nomás como coincidencias. Amén, pero los juicios que suceden en esta tierra, hermano, si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando le pasaba algo, por ejemplo, en la nación de Israel, ¿verdad? Algo era porque era un juicio de Dios. Cuando Babilonia fue destruida fue porque fue un juicio de Dios. El ser humano nomás lo mira como acontecimientos. Hermano, miren, cuando sucedió lo del 9/11 aquí en Estados Unidos, la gente lo mira nomás como algo histórico, como algo que sucedió nomás como un evento terrorista, ¿verdad? Pero no, hermano. Y usted y yo que conocemos la Biblia, debemos de saber, hermano, que eso no fue solamente un evento de terrorismo, sino que fue un juicio de Dios sobre esta nación, hermano. Porque esta nación se ha ido pervirtiendo más con el tiempo, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando le pasó creo que fue a Japón, si no me equivoco, hace que unos 6 o 8 años que se inundó todo, el tsunami. Eso no fue ninguna coincidencia, hermano. ¿Sabe cuánta idolatría hay en esa nación? Las cosas feas que suceden en medio de ese pueblo, tal vez hasta aún más perverso que esta misma nación, hermano. Estas cosas no son cosas que suceden nomás por nomás, iglesia. Literalmente, si usted ha leído la Biblia, tiene que saber que son juicios de Dios sobre las naciones, sobre la humanidad. Así que estos eventos, ¿verdad? El humano los puede considerar simplemente como historia, como coincidencias,
por malas decisiones o acciones del ser humano. Yo le digo, hermano, que hay más detrás de todo ello. Gloria a Dios, aleluya. Punto 4. Continuamos con las trompetas. Ya sabemos cuál es la primera, la segunda y la tercera. Vamos a iniciar con la quinta y nos vamos a pasar a la cuarta, amén, y a las que siguen. Dice, la quinta trompeta sonó en 1991. Vamos a leer, ¿verdad? Apocalipsis 9. Vamos a leer verso 1 al 3, después 7 al 9 y terminamos con el verso 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Noten que en esta profecía se tenía que oscurecer el sol, ¿verdad? Por causa de humo. Amén. Ok, verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder de los escorpiones de la tierra. Amén. Recuerde, vuelvo a repetir, Juan está tratando de describir lo que está mirando conforme lo que él conoce, hermano. Amén. Si él estaba viendo equipo militar aquí, él no va a saber decir, o era un helicóptero. Él no va a saber decir, o era un tanque. No, hermano, él no conocía nada de eso. Él simplemente está tratando de describir cómo se le parece lo que está viendo, hermano. Amén. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Eso era equipo militar. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. Y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro. Había metal en esto lo que estaba viendo. El ruido de sus alas era como ¿qué? Estruendos de muchos carros. ¿Se le está sonando esto? Ya muchos de nosotros hemos escuchado este sonido, hermano. En mi casa cada rato pasa. Hasta tiembla la casa a veces. Tenían como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Eso era una batalla lo que estaba mirando de igual manera. Y tienen por rey, había un líder, alguien encargado, alguien enfrente. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abodón o en griego es Apolión, lo cual significa destructor. Este rey tiene que tener el nombre que signifique destructor y tiene que producir, hermano, ¿verdad? Un humo que se suba y que tape el sol. Y obviamente está en medio de una batalla. La pregunta es, ¿cuándo sucedió todo esto? Que el apóstol Juan está tratando de describir conforme lo que él conoce. Esto sucede cuando el rey de Irak, el presidente de Irak, el líder de Irak, Saddam Hussein, invade Kuwait. Saddam, ¿sabe usted lo que significa? Destructor. ¿Sabía usted, hermano, que el rey de Saddam Hussein, el sueño de Saddam Hussein era de restablecer la Gran Babilonia y de destruir a Jerusalén? ¿Por qué cree usted que mandó a hacer ese retrato que está allí? Está él tratando de identificarse con el rey. Permíteme decir el nombre si lo digo bien, ¿verdad? Nabucodonosor. Eso. Amén. Él quería ser como él. Por eso es que manda a hacer este retrato. Lo que sucede en esta batalla, hermano, es que el presidente, el rey de Irak, quería enriquecerse aún más. Quería más petróleo, lo cual podía conseguir en Kuwait. Y él, creyendo que tenía el apoyo de Estados Unidos, él va a invadir Kuwait. Pero resulta ser, hermano, que las cosas se le voltean. Y Estados Unidos va a influenciar a las Naciones Unidas para que manden un ejército a detener y oponerse a Saddam Hussein. Cuando Saddam Hussein se entera de todo esto, hermano, pues él se
oscurece. Y obviamente sabe que ya no va a poder conquistar a Kuwait. ¿Qué es lo que hace él? Prende en fuego a 700. Fíjate, hermano. No 5, no 10, no 20, ni siquiera 100, sino 700 pozos de petróleo en fuego. ¿De dónde dijo el apóstol Juan que iba a estar saliendo el humo? De la tierra. ¿De dónde prende el petróleo, hermano? Pues de abajo. ¿De dónde estaba saliendo el fuego? ¿Dónde estaba saliendo el humo? De abajo, hermano. 700 pozos de petróleo en fuego. ¿Y sabe lo que esto hizo que aconteciera, hermano? Lo que Juan miró, que se iba a oscurecer el sol por causa de este humo. Por causa de este humo, hermano, literalmente se oscurece el sol, no por una semana, no por 10 días, por 3 meses. Imagínense, hermano, estar en una ciudad donde no se vea el sol por 3 meses, de tan contaminado que está el cielo. Esto se vivió, hermano. Si usted ve la siguiente página, si no ha volteado, ahí usted puede ver las fotos. En una de esas fotos, hermano, ¿verdad? Se puede ver parte de una ciudad donde hay un edificio blanco. Amén. Parece que está de noche, pero es pleno día. Es pleno día. Pero no se puede ver la luz del sol, hermano, porque no es que esté oscuro, es por todo el humo allí presente. Y así como está esa foto, así se vio, no por una semana, sino por 3 meses, hermano. No tan solamente eso, sino que dice Juan que en esta batalla él miró langostas, ¿verdad? Con corazas de hierro. ¿Qué es lo que estaba presente durante esa batalla, hermano? Hubo presente helicópteros, armamento militar. Y pues si yo fuera Juan, hermano, y nunca hubiera visto un helicóptero, yo estuviera describiéndolo de la misma manera, porque si usted ve la foto, hermano, especialmente cuando ve los helicópteros de carga y los ve estacionados, hermano, literalmente se ven como langostas. Si yo estuviera en los pies de Juan, hermano, yo lo estuviera describiendo exactamente de la misma manera. Y dice Juan que a sus alas se escuchaban como el estruendo de muchos carros de caballo. ¿Ha escuchado usted cómo se escuchan las alas de los helicópteros? ¿Acaso no se escucha? ¿Se asustaron? ¿Acaso no se escucha como el estruendo, un gran estruendo, hermano? Hay helicópteros, hermanos, que literalmente hacen que hasta tu casa tiemble, dependiendo del tamaño del helicóptero. Se escuchan exageradamente fuerte, hermano. Y dice que a sus alas producían ese ruido. ¿Y qué es lo que produce ese ruido en un helicóptero? Sus alas. Fíjese nomás, hermano, todo lo que estaba mirando este varón. Juan miró que el encargado que iba a hacer esto, el líder que iba a hacer todo esto, iba a ser llamado el destructor. Allí en una de las fotos, usted puede ver un periódico que cuenta la historia de la madre de Saram. Dice el periódico: eventually a healthy boy was delivered, who she named Saram, or destroyer, for the pain the pregnancy had caused. Lo que ella está diciendo es que ella nombró a su hijo Saram, que significa el destructor, por el dolor que su hijo trajo a ella durante el embarazo. Qué cosas, ¿no? Que la madre se atrevió a llamar a su hijo de esta manera, pero déjeme decirle que sucedió por algo, hermano, porque era profecía, era palabra de Dios, que un día se iba a levantar un rey llamado el destructor, que iba a producir todo esto, hermano, que Juan estaba mirando. Miren cómo Dios usa a la humanidad, y no tan solamente al convertido, sino al inconverso para cumplir sus profecías.
¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que todo está en las manos de Dios. Amén. Todo. Punto B. La cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hay otra palabra, profecía similar a esta, la cual Jesús mismo habló en Mateo 24 y 22, donde él dijo: y si aquellos días no fuesen ¿qué? Acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, el tiempo va a ser acelerado y el tiempo de los días ya no sería el mismo. Amén. Según esta profecía, hermano, esta es la cuarta trompeta y este es el cuarto juicio, el cual el tiempo, ¿verdad?, iba a ser acortado, o podemos decirlo de esta manera, iba a ser acelerado, a tal grado que los días ya no iban a tener la misma longitud. Amén. Lo dije correcto, ¿verdad? Amén. Los días ya no iban a tener la misma longitud. ¿Y sabe qué ha pasado, hermano? Exactamente esto. Hermana Margarita, permítame hacerle una pregunta, ¿verdad? Y si puede contestar, la verdad, amén. Pero ¿ustedes recuerdan, verdad, sus tiempos de niñez y adolescencia? Amén. ¿Siente que los días de hoy son igual de largos que los días de aquellos tiempos? ¿Verdad que no? Hay muchos ancianos que dicen lo mismo que la hermana Margarita está diciendo ahorita. Yo me acuerdo que mis abuelos me decían eso y yo no ponía mucha atención a ello. Pero ¿sabe por qué dicen eso, hermano? Porque ha pasado. Y usted y yo no nos damos cuenta visualmente, porque el reloj sigue igual, pero lo podemos sentir. Lo podemos sentir. Y está comprobado científicamente, hermano, que el tiempo se ha acelerado. Y que ya nuestros días ya no los sentimos como 24 horas, sino que los sentimos como 16 horas o menos. Fíjese nomás, iglesia. ¿Y sabe por qué ha sucedido esto? Dicen los científicos, porque la frecuencia de la Tierra ha acelerado. Estaba estudiando un poco de eso y es muchísima información, hermano, ¿verdad? Y obviamente no soy científico, pero traté de informarme lo mejor que pude. Amén. Pero la Tierra, tanto como nosotros, hermano, tenemos frecuencias. Y incluso el mismo universo. Y si usted lee la profecía, el universo se está incluyendo porque está hablando de las estrellas. La Tierra tiene una frecuencia, el ser humano tiene una frecuencia. El universo trabaja con una frecuencia. La Tierra tiene una frecuencia, o tenía una frecuencia antes de que esto sucediera, de 7.2 o 0.8, no recuerdo el número, pero era 7 y pico. Ahorita, hermano, ya la frecuencia es de 12 o muy probable ya para arriba. Lo que ha provocado, hermano, que esta frecuencia haya incrementado y se haya acelerado, es que el tiempo se ha acelerado y esto ha producido que los días sean más cortos. Porque la frecuencia de la Tierra ha cambiado. Ahora, hermano, aquí hay algo bien tremendo esto, porque estaba estudiando este tema. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos días va a haber hambruna. ¿Así se dice? Ok, noten todo lo que afecta este juicio. Esto está tremendo. Yo me quedé sorprendido cuando estaba estudiando este tema. Porque no tan solamente afecta el tiempo, hermano, el hecho de que la frecuencia o el pulso de la Tierra, como también le llaman algunos científicos, haya acelerado. No tan solamente afecta el tiempo y ha cortado la longitud de los días, sino que esto afecta, hermano, a los seres vivientes del planeta. ¿Por qué? Porque todo ser viviente, incluyendo el ser humano, trabaja con esa frecuencia. Hace unos años atrás, ¿no se acuerdan ustedes si lo vieron noticias que de repente estaban un montón de pájaros muertos en la calle? Un montón de peces muertos en el mar.
que estaban cayendo muertos las aves del cielo, cientos y miles, y estaban pasando alrededor del mundo, no tan solamente en ciertos lugares. Ballenas muertas, delfines muertos, medusas muertas en la costa de los mares. Y nadie sabía explicarse por qué. Pero ¿sabe por qué estaba sucediendo todo eso? Porque la frecuencia de la tierra ha ido cambiando. Y esta frecuencia afecta, hermano, a las criaturas en la tierra. Hace un año atrás, creo yo que se comenzó a anunciar que las abejas se están extinguiendo. ¿Lo dije correctamente? Se están extinguiendo. ¿Sabe por qué se están extinguiendo? Por lo que le estoy diciendo, la frecuencia. Fíjese nomás, hermano, lo que está produciendo todo esto. Ahora, la Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber hambruna. ¿Sabía usted que las ovejas polorizan? ¿Así se dice? El 70% de las cosechas en el planeta Tierra. ¿Sabe usted qué va a pasar, hermano? Si se siguen extinguiendo, se va a venir toda una hambruna a este mundo. ¿Será coincidencia que esté produciendo todo esto? Ahora aquí le va otra. Esto no tan solamente ha afectado el tiempo, esto no tan solamente ha afectado a las criaturas de la tierra, sino que esto también afecta al ser humano. Porque usted y yo también, nuestro cerebro trabaja con una frecuencia que se adapta a esta tierra. Y cuando está la frecuencia de esta tierra aumentando, distorsionándose, hermano, esta frecuencia afecta al ser humano. ¿Sabe qué es lo que produce? Más ansiedad. ¿No se ha levantado la ansiedad a todo lo que da en estos últimos tiempos? Más estrés. El sistema inmunológico del hombre se va para abajo. ¿Y no es eso lo que nos defiende de enfermedades? ¿Y qué va a suceder en los últimos tiempos? Las enfermedades. Fíjese, hermano, cómo todo esto está conectado. La Biblia dice que el corazón de muchos va a endurecer en los últimos tiempos. El corazón es la mente. Por causa de esta frecuencia ha cambiado. Esta frecuencia afecta el cerebro, hermano. Y es la causa de tantas enfermedades mentales en medio de la humanidad. Todo lo que está haciendo un pequeño cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las profecías, hermanos, se vayan ejerciendo, se vayan desarrollando. Pero fíjese, hermano, lo que estamos viviendo. Y si esto sigue de esta manera, hermano, es muy probable que esto es lo que vaya a producir el hambre en esta tierra. Esta frecuencia de cambio. Ya nuestros días han sido acortados, hermano. Es difícil ponerle una fecha a esta trompeta. Pero si yo recuerdo bien, fue apenas como hace unos 6 o 8 años cuando de repente estaban las noticias que seres de criaturas estaban apareciendo muertas por calles y por todo lugar, alrededor de todo este planeta. Diría yo que tal vez en ese tiempo fue cuando su más fuerte sonó o se cumplió. Pero que ya pasó, hermano. La frecuencia de la tierra ya no es la misma de lo que era en tiempos pasados. La longitud de nuestros días ya no son lo mismo. Literalmente ya no estamos viviendo 24 horas, hermano. Aunque el reloj siga diciendo eso. Ya no estamos viviendo 24 horas cada día. Y tal vez no lo podamos ver. Pero para aquellos que pasaron por el cambio, que es la mayor parte de los ancianos, testifican que sí lo han sentido. Porque esto, hermano, ha sucedido. Punto C. La sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta.
Y hubo una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Nota, hermano, como Dios no tan solamente usa al hombre en sus obras, sino también a sus ángeles. Y como ellos van a formar parte de los juicios. De hecho, hermano, los ángeles van a formar parte del arrebatamiento. ¿Sabía usted eso? Porque ¿qué dijo Jesús? Que después de la tribulación de aquellos días, miraríamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces mandaría ¿a quién? A sus ángeles a recoger ¿quién? Fíjese nomás, hermano. Nuestro Dios no es un Dios aburrido. ¿Sabe por qué? Porque nos permite participar de sus maravillas. Continúo leyendo. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esto ya está asignado. A fin de matar, ¿a cuántos? A la tercera parte de los hombres. Híjole. La tercera parte de los hombres. ¿Qué va a hacer esto? En el verso 16 se nos da la pista. ¿El número de qué? Se hizo un ejército, entonces va a ser ¿qué? Una guerra. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Esta sexta trompeta es lo que estamos esperando, hermano. Esto es lo que se aproxima a la tierra. Ya no estamos esperando la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Hay muchos que todavía están esperando la primera. Pero ya no estamos esperando la primera, eso no hace mucho tiempo atrás. No, hermano, esto nos da a entender qué tan cerca, hermano, estamos de los tiempos finales. Estamos en espera de la sexta trompeta, la cual, hermano, va a ser una guerra. Una guerra donde va a morir una tercera parte de los hombres. ¿Saben cuál es ese nombre? 2 billones o más de personas. No 8 millones. No 52 millones. La primera guerra mundial fue fea. La segunda guerra mundial fue fea. Pero esta guerra, hermano, va a dejar en vergüenza esas dos. Porque no van a morir millones, sino billones. Según la profecía, esta guerra inicia en el río Eufrates. Esta guerra va a iniciar en el otro lado del mundo. Si usted conoce eso, si no lo sabía, Estados Unidos tiene su gran parte de fuerza militar, hermano, en esa parte del mundo, en el río Eufrates. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos va a formar parte de esta guerra que estamos esperando. El río Eufrates, si usted ve allí en su mapa, amén, todo es ¿qué? Islámico. Dice la profecía que se va a levantar en esta guerra un ejército de 200 millones de personas. Las naciones que son capaces de alcanzar este número de personas en soldados es China, el Islam o incluso hasta India. Lo que implica que van a estar presentes, hermano, en esta batalla. Esta guerra ante el hombre va a ser conocida, lo que se ha estado anunciando desde hace unos años atrás, la tercera guerra mundial. Porque en esta guerra van a morir tantas personas, porque esta guerra, a diferencia de la primera, la segunda, va a ser una guerra nuclear, hermano. Por eso es que va a morir una tercera parte de la humanidad. Porque ya no nomás van a ser balas o tanques o armas biológicas. Estamos hablando, hermano, de armamento nuclear. Estados Unidos tiene submarinos alrededor de esta tierra, hermano. Submarinos nucleares que tienen misiles con la potencia de desaparecer ciudades, no condados, ciudades enteras a polvo. ¿Sabe usted la capacidad de desastre que este país puede producir? ¿Por qué cree usted, hermano,
Mi profesor de escatología decía, y este es un pensamiento de él solamente, que era muy probable que China o el Islam o una nación como India desapareciera durante esta guerra. ¿Por qué? Porque para alcanzar, hermano, 2 billones de personas, para que muera una tercera parte de la humanidad, estamos hablando que tienen que morir o desaparecer naciones con una gran cantidad de seres humanos. ¿Y cuáles son las naciones que tienen más personas en ellas? ¿China? ¿India? ¿O el Islam? ¿Y sabía usted que a Estados Unidos le conviene desaparecer a China? ¿Usted cree que si se levanta una guerra en la cual le dé la oportunidad a este país a hacer esto, no la va a aprovechar? Sí la va a aprovechar, hermano. ¿Cómo de que no? Pero sea, hermano, como vaya a acontecer, hermano, esta es una guerra que se aproxima a esta tierra. Una guerra que se ha estado anunciando, hermano, ya por ciertos años. Y se ha estado yendo preparando al hombre mentalmente. Viene la tercera guerra mundial. 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 Se ha estado preparando la humanidad mentalmente para esta guerra que un día va a acontecer. Donde van a morir billones de personas. Donde se van a lanzar, hermano, armas nucleares. Va a ser una guerra de película, iglesia. Una guerra de película. Hace un año atrás, Estados Unidos lanzó, creo que fue un año atrás, lanzó la bomba madre, la mother bomb. ¿Miraron ustedes cuando lanzó esa bomba? El video. Y no era nomás era una bomba, no era nuclear. Y hizo un desastre, hermano, y era una bomba nomás. Ahora imagínense, hermano, un misil nuclear. Ese es el armamento que se va a estar usando durante esta guerra. ¿Por qué? Porque lo que las naciones van a querer es sobrevivir y conquistar. Y van a usar todo el armamento que tienen para lograrlo. Y las armas más fuertes son nucleares. Hace una semana atrás miré un documento que decía una noticia que decía la tercera guerra mundial, China y India. Porque ahorita, hermano, China e India traen un conflicto, hermano, sumamente fuerte. Se están peleando en la frontera. Tremendo. Y estas dos naciones son nucleares, hermano. Y estas dos naciones, hermano, pueden con 2 millones. De un ejército de 200 millones, disculpen, de personas. Todo lo que estamos viviendo ahorita, hermano, está produciendo un caos, desesperación. Está incitando la guerra. Nos puede tocar, hermano, ver esto a nosotros. Y quiera Dios, hermano, que nos podamos defender bien. Porque no sabemos cómo va a suceder esto, pero lo que sí sabemos, hermano, que nada lo va a poder detener y que se tiene que cumplir. Y nos guste o no, 2 billones de personas van a morir. Por esa razón, hermano, tenemos siempre que estar preparados. Amén, aleluya. Y punto D, con eso termino, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Y cuándo sucede esto, hermano? En la segunda venida de Jesucristo. Esto es cuando los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor Jesús. Él destruye el gobierno humano y establece el propio suyo. Puestos de pie, por favor.
Estas son, hermano, las 7 trompetas. Los juicios de Dios que han sido derramados, hermano, en la faz de la tierra. Y según la revelación de las profecías, hermano, hay una guerra que hace falta. La 6ª trompeta. Guerra, hermano, que solamente Dios sabe si nos toca a nosotros verla. Pero que las cosas, hermanos, se están preparando para ella, se están preparando para ella. Y que las naciones ya tienen el poder para matar a una tercera parte de la humanidad. Hermano, las naciones ya tienen ese poder. Las naciones ya tienen el poder para matar una tercera parte de la humanidad. Estados Unidos lo puede hacer. China lo puede hacer. Rusia lo puede hacer. Ya existe el poder, hermano, para que esta profecía se cumpla. Solo Dios sabe, iglesia, si esta trompeta sonará en nuestro tiempo o no. Pero déjeme decir, hermano, que a la manera que yo veo las cosas, es muy probable que nos toque verla. La tercera mundial, hermano, se ha estado anunciando no ayer, sino ya desde hace unos años atrás. Se ha estado anunciando. Las Naciones Unidas, hermano, han declarado que para poder gobernar el mundo y se acepte un orden mundial, un gobierno mundial, primero tiene que haber un desastre mundial. Hay muchas naciones en esta tierra, hermano, que desean que esto sí acontezca. Y si a nosotros nos toca vivir estos tiempos, hermano, tenemos que estar bien preparados para ellos. Yo solamente puedo usar la imaginación y pensar cómo se mantuvo la iglesia durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se sostuvo la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hizo la iglesia cuando escuchó el trueno más fuerte de su vida? Cuando truena el desastre nuclear más fuerte de la historia de la humanidad. Porque cuando sucedió eso, hermano, había iglesia. ¿Usted cree que en esa ciudad no había cristianos? ¿Usted cree que en esa ciudad no había gente alabando y adorando el nombre del Señor? Sí lo había, hermano. Sí lo había. Y estos son juicios, hermano, que a la iglesia le ha tocado ver y que a nosotros nos va a tocar ver. Toda esta pandemia que está sucediendo, hermano, no es pura mera coincidencia. Es un juicio de Dios, hermano, en este mundo. Muchos pensaban que ya las cosas se iban a poner mejor y resulta ser, hermano, que están empeorando. Estaban esperando que la vacuna saliera para que las cosas ya salieran a la normalidad. Sale la vacuna y al siguiente día sale la noticia que el virus está mutando. Y en vez de hablarse de que ya las cosas van a regresar a la normalidad, ya se está hablando, hermano, de shutdowns nacionales alrededor de la tierra. El Reino Unido ya cerró. Otras naciones ya han cerrado. Mi esposa me estaba platicando que ya uno de los planes de Biden cuando entre a presidencia es de cerrar también esta nación totalmente. No parcial como lo que hemos visto hasta ahorita. A lo que yo veo, hermano, este año que se acerca,
normalidad. A lo que se está viendo, hermano, hay más por enfrentar. Y la iglesia tiene que darse cuenta, hermano, que estamos viviendo tiempos proféticos. Hay muchos cristianos, hermano, que están viendo todo esto. Es algo más. Es algo normal, ya ha pasado otras veces. Sí, pandemia se ha levantado, hermano. Pero lo que estamos viendo hoy, no tanto la enfermedad, sino la manera y el caos que está produciendo alrededor de todo el mundo, nunca antes se había visto. Amén, aleluya. Nunca antes se había visto. Y a mí me entristece, hermano, ver cristianos que están viendo todo esto y lo están viendo como algo normal. Están como los fariseos, están viviendo los tiempos y no podían darse cuenta. Así le va a pasar a muchos cristianos, hermano, desgraciadamente, porque la Biblia ya lo enseña. Van a estar viviendo los tiempos y no se van a dar cuenta. Van a ver las cosas normales. Ay, está loco, son una marca de la bestia. Ay, está loco, esos no serán de Cristo, esos son un buen líder. Así van a estar muchos. Aunque les toque vivir los tiempos, no van a poder reconocer los tiempos. Peor aún, cristianos que conocen la palabra, conocen la profecía y están viviendo lo que estamos viviendo. Y en vez de cambiar, en vez de arrepentirse, siguen todavía, hermano, afanados en sus propias cosas. Le platicaba al hermano Eric tiempo atrás, fuera para que están viendo lo que está viviendo y asustarse y decirse, ¿sabes qué? Voy a servir mejor a Dios. Amén, aleluya. Es increíble ver todo lo que estás viendo y que no provoque temor a Dios. ¿Qué tan duro está el corazón del hombre? ¿Qué tan duro está el corazón de personas que conocen a Dios? Y estamos viviendo lo que estamos viviendo y aún siguen tibios y aún siguen fríos. Cuando todo esto debería estar produciendo, hermano, que los escogidos se esfuercen más, que los escogidos se levanten más, que los escogidos prediquen más, que los escogidos se aviven más. Amén, aleluya. Porque yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser de aquellos que tienen la marca, pero no la marca de la bestia, sino la marca de Dios. Amén, aleluya. Vamos a terminar este estudio adorando al Señor. Si usted gusta pasar a la tarde a buscar la presencia de Dios, lo puede hacer en este momento.